Todos hablamos, todos opinamos en estos días de la situación de Venezuela, de la acción de Estados Unidos para llevarse a Maduro desde el territorio venezolano hacia Estados Unidos para juzgarlo por supuestos crímenes que tiene que pagar, pero nada mejor que la opinión de una persona que ha vivido y que ha tenido que salir de Venezuela justamente por esa situación. Por tal motivo invitamos a Janina Núñez, una venezolana que prácticamente ya forma parte de nuestra comunidad bichaderense por el tiempo que está por acá y por lo que se ha integrado a la misma, para conversar un poquito, Janina, acerca de esta acción y de las repercusiones que ha tenido hasta el momento la misma y lo que podrá pasar de aquí en más, cuáles son las ideas futuras que tiene el pueblo venezolano en general y tú en particular de lo que puede suceder de aquí en más. Sí, bueno, bueno, gracias por pedir la opinión de una venezolana que, bueno, para nosotros se esperaba que ocurriera algo, porque sabes que desde hace bastante tiempo estaban los barcos apostados frente a las costas venezolanas, pero como ya habían pasado como unos 3 meses, uno decía, no pasó nada, no va a pasar nada. Y pasaron las fiestas y justamente la noche anterior yo le digo a mi hija, viste que no pasó nada, hija. Y esa noche, bueno, por alguna razón mi teléfono empezó a recibir como muchas notificaciones, me despierto y me pongo a revisar que había en el Facebook muchas noticias y yo dije, bueno, esto no, porque como dices tú, ahorita hay muchas noticias que uno no les puede dar credibilidad porque no, hay muchas fuentes. Claro. Estamos en la época de la comunicación donde todo el mundo es un canal de información. Exacto. Y cada quien informa desde su punto de vista. Entonces me fui al TikTok donde hay mucha gente que hace live y hay mucha gente que hace live en Caracas. Porque Venezuela, aunque Venezuela es muy grande, la parte neurálgica de lo que es el gobierno está concentrado en Caracas. Ya los demás en los demás estados hay, como acá, gobiernos que son de cada estado. Pero cuando se va a dar alguna cuestión política per se, casi siempre el conato es en Caracas, aunque ha pasado también que en San Cristóbal, que es en el extremo occidente del país, han empezado protestas. Y bueno, esa madrugada, porque fue madrugada para mí en particular, que estoy aquí donde no hay ningún otro venezolano, claro. Era una cuestión de que yo no hallaba qué hacer. No creía, empecé a llamar y a marcarle a mi familia, a mi hijo que está en Caracas y ellos me dijeron estamos bien, por acá está todo calmado, porque claro, ellos viven un poquito retirados de lo que es el centro. Sin embargo, sí, hubo como quien dice una alegría intrínseca en todos los que estamos fuera, porque era lo que esperábamos. ¿Que fue a medias? Sí, fue a medias. Porque actualmente, tú sabes que la política es una cuestión de negociaciones. Que hayan dejado a la señora en el poder se sabe que es porque hay algún tipo de arreglo entre lo que es el gobierno de Estados Unidos y esta parte de los chavistas que están ahora como la cúpula chavista que queda, sí. ¿No? Pero hay un problema ahorita que es el tema del Diosdado Cabello, que está allí, es una persona fuerte, es el número 2, por él se están ofreciendo 25 millones. Entonces, ha sido como la piedrita en el zapato para poder, como que dice, que las negociaciones se sigan dando, porque se sabe que los hermanos Rodríguez están ya palabreados y están cooperando con lo que es el tratado con Estados Unidos. Tanto es así que ya se han liberado algunos presos políticos. Muy pocos, Robert. Pocos. Muy pocos. Si tú te pones a ver, en Venezuela hay más de 800 presos políticos. Creo que hasta el día de ayer, que yo tuve conocimiento, habían liberado unos 8, 9 presos políticos. Sí, una ínfima parte. Presos banderas. O sea, son personas que son como que los más importanticos, pero no tanto los más importantes, porque acuérdate que ellos se manejan mucho con eso. Eso es como una moneda de cambio. Claro. De hecho,
los sobrinos de la señora Cilia, que estaban presos en Estados Unidos, fueron intercambiados por presos. En esa negociación entonces hubo intercambio de presos, o sea, Estados Unidos también liberó a venezolanos, eso nadie lo dice. Eso ocurrió hace como un par de años, es más, Ajá. estos niños fueron apresados, los sobrinos de Cilia fueron apresados en Estados Unidos con más de 200 kilos de droga y estuvieron presos allá. O sea que por narcotráfico. Narcotráfico. Y los intercambiaron porque, ¿qué es lo que pasa? Por eso es que también el gobierno de Estados Unidos le comunica a sus pares, a sus ciudadanos, no viajen a Venezuela o no viajen por Venezuela porque se exponen a que los secuestren. Claro. Inclusive acá tenemos el ejemplo de un uruguayo que vive en Estados Unidos, que tiene muchos años viviendo en Estados Unidos y que fue a Venezuela y lo desaparecieron. Hasta ahora está desaparecido. No, supuestamente ya lo soltaron, tengo entendido. Sí. Pero él tenía pasaporte estadounidense. Sí, claro. Entonces, claro. Por eso fue que cayó. Son cuestiones que, como te digo, son monedas. Son monedas de cambio que ellos utilizan. Muy pocos presos políticos de los de a pie, de los de pueblo, policías, maestros, gente que salió a protestar, que fueron apresados o que de repente tenían algún problema con algún vecino, los metieron y ahí acaban. Y son gente que nadie conoce. Claro. Janina, yendo a la situación, para contar un poquito, porque hay mucho uruguayo que desconoce la situación que vivían ustedes mientras tú estuviste por allá, tus familiares que quedaron, el pueblo que está sufriendo la consecuencia de este sistema de gobierno dictatorial hasta hace algunos días por parte de Maduro, que ahora, como tú lo has dicho, la cúpula sigue, el sistema continúa y de aquí en más no sabemos qué puede pasar. ¿Cómo es la vida de un venezolano común? Mira, nosotros cuando estábamos allá en Venezuela, te estoy hablando, nosotros estuvimos hasta 2017. Nosotros vivimos las protestas de 2014, vivimos las protestas de 2017, luego que salimos hubo protestas en el 2019, porque la gente te dice, no, lo que pasa es que ustedes no hicieron nada, no lucharon, no. En aquel tiempo, ¿qué es lo que pasa? No había comida, entonces, ¿en qué te ocupaban la mente a ti? En ver qué hacías para comer, o en ver dónde conseguías para comer, y más cuando tenías niños. No te da tiempo de pensar en otra cosa. No, porque claro. Ángel trabajaba en 2 clínicas y en unas ambulancias, y llegaba y me daba todo el dinero, yo me iba al automercado y en el automercado no había nada. Sí. Entonces, es allí donde tú te pones a ver que no había, como quien dice, la oportunidad de sentarte. Si yo tengo la alacena llena, me puedo sentar a ver qué hago para protestar, pero te mantenían ocupado buscando de automercado de sobrevivir, qué comer. Claro. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita se había normalizado una economía en Venezuela que era dolarizada totalmente. Un país donde te pagan en bolívares o en petros, una moneda que ellos inventaron, todo está dolarizado, todo. Entonces, mucha gente o muchos economistas no se entendían cómo la gente hace para realmente vivir en Venezuela, porque era una economía muy dispareja, donde todo se maneja con dólar, los precios, todo. Es más, tú vas a un automercado y todo está en dólares. ¿Y el salario del trabajador, cuánto es? Mira, ahorita yo creo que pagan $2 al mes. $2 al mes. ¿Y para qué le da eso en Venezuela? Para nada. Para nada. Entonces, claro, el gobierno les da un montón de bonos. Le da el bono de no sé qué, el bono. Entonces, eso como para paliar un poquito Pero un bono para que tú lleves ese jabón, ese único, ese tipo de pan, ese tipo, o sea, está todo preestablecido, no tenés libertad ni siquiera para elegir lo que comer. No. Entonces, bueno, a raíz de todo eso, la economía de Venezuela es un fenómeno que mucha gente dice que es para estudiar. Pero, ¿qué pasa ahora?
ahorita cuando pasa lo de la extracción de este señor, que mucha gente defiende y dice que Trump está, porque siempre lo colocan como el malo, pero han pasado cosas peores con otros gobiernos y no lo criticaron claro. En ese momento. Entonces, cuando tú te das cuenta que hasta el voto, porque yo digo, mira, lo último que hicimos nosotros fue salir a votar, a nosotros afuera no nos dejaron votar. Yo, como venezolana, en el extranjero no puedo votar. O sea, yo no podía ir a la embajada en Montevideo y votar porque no nos daban chance. Si tenías la cédula vencida no podías votar. Pero tú estando fuera tampoco puedes sacar cédula y actualizar la cédula. Era como para dejar afuera millones de venezolanos que justamente iban a votar contra Maduro. Exacto. Y no pudimos votar. Entonces, yo soy prueba de que de repente yo soy un voto menos. Pero aún así... Ganamos. Sí, ¿Aún así? Sí, ganó la oposición. Ganó la oposición. Que nunca fue reconocida por Maduro, todo aquello de la que no aparecieron las actas, que se mantuvo en el poder, o sea, dando muestras de un régimen dictatorial al 100%. ¿Por qué aún así algunos grupos en nuestro país, cuál es tu opinión, salieron a protestar contra el accionar de Trump? O sea, en contra también de este pueblo oprimido que estaba, de alguna manera tuvo una alegría, aunque sea parcial, de verse libre de Maduro. ¿Por qué se da eso? Yo creo que más que estar en pro de Maduro, están en contra del imperialismo. Es lo que dicen el imperialismo. Sí. Muchas veces existe esa posición fuerte, regia, cuadrada, de decir, bueno, no, yo no soy el imperio, no sé qué, porque Estados Unidos quiere ser el imperialismo, que todos formemos parte de su imperio, y quizás es una posición muy válida porque cada quien puede opinar lo que quiere y cada quien le puede gustar lo que quiera. Ahora tú, por esa posición que tienes contra el imperio o contra el imperialismo, no puedes... Tampoco reconocer que Maduro es un dictador, porque les cuesta, o prácticamente muchos no reconocen, aún cuando hicieron el documento en común con Brasil, Chile, España y no recuerdo qué otro país, Colombia. En ningún lado, solamente... Y México, sí, justamente, todos los gobiernos de izquierda, ninguno reconoció la dictadura de Maduro, el pueblo con hambre, sin medicación, sin las mínimas condiciones. O sea, una cosa no quita la otra. Podrás no estar de acuerdo con el accionar de Trump, pero tampoco puedes estar de acuerdo con un régimen dictatorial así. Claro, lo que pasa es que también si tú te pones a ver los gobiernos que son prácticamente, básicamente todos de izquierda, tenían en Maduro como una cajita fuerte. Alguien que de repente, una cajita fuerte que de repente te podía ayudar con esto. Porque ese era el problema, es el problema que había. O sea, el dinero que salía, porque inclusive la industria, hasta la industria petrolera, que es la parte fuerte de Venezuela, estaba trabajando en media máquina, porque había muchas cosas que no estaban funcionando. Claro. Entonces, lo poco que salía también era que iba afuera. Inclusive ahí tienes inclusive Cuba. Cuba se las va a ver negra ahora, porque sí. Yo sé que mucho que le mandaban no sé cuánto diario en petróleo, no sé para qué, porque que yo sepa ellos no refinan ni nada por el estilo, pero bueno. Son cuestiones que yo digo que la política se junta con lo económico y entonces ahí ya, como se dice, la ideología ya deja de ser válida porque ya es una ideología con precio. ¿Te parece que realmente el narcotráfico es el que impera en Venezuela? Eso está comprobado. O sea, ha habido muchos estudios, sobre todo la parte sur del país, que son lugares que no son habitados. Hay montones de pistas que el narcotráfico utiliza. Y porque si yo gobierno el país y este es mi país y yo sé que por aquí están entrando gente en unos aviones, y por allá no vive mucha gente, pero si yo sé que yo registro que hay un movimiento, yo lo sé, tú eres cómplice. Y no es que, es que yo no sabía que ellos tenían ahí una pista de aterrizaje. Sí sabes, y por eso cobras. Claro, se dice también que de ahí
surgió mucho dinero para apoyar las campañas políticas de muchos países, de muchos partidos de izquierda de Sí. diversos países de Latinoamérica. Sí. Por eso no se animan a darle contra a Maduro. Exacto. ¿Podrá ser? Puede ser, porque como dicen, entre bomberos no se pisan la manguera. Exacto. Así decimos en Venezuela. Exacto. Que entonces eso es lo que pasa. Simplemente si yo sé que es un gobierno o es una gente que de repente me han ayudado en mi campaña política, yo de mi boca no va a salir que ellos son malos. Claro. ¿Ok? No, para nada. O sea, se puede entonces guabinear, se puede entonces decir una cosa como la otra sin decir nada. Exactamente. Es lo que está pasando lamentablemente, Sí. y por eso esas manifestaciones en contra del accionar de Trump. Y no solamente aquí, en todos los países, en muchos Sí, países, muchos hay países. que van, marchas que están en pro de Maduro, pero ninguno es venezolano. Exactamente. Son todos infiltrados Sí. haciéndose pasar por venezolanos. Y cuando yo te digo esto, fíjate, yo ahorita que venía para acá, yo recuerdo que cuando yo pasé nosotros llegamos a Ecuador, a nosotros nos dijeron que eso fue en el 2017, nosotros llegamos a Ecuador, y en Ecuador nos dijeron que nosotros éramos migrantes económicos, porque no había ninguna información acerca de todo lo que había pasado en Venezuela en el 2017. Yo tengo aquí un escrito que dice: entre 2014 y 2019 Venezuela vivió protestas significativas contra el gobierno de Maduro, con alta represión y numerosas víctimas. En 2014 se reportaron 43 muertes y más de 486 heridos. En 2017 hubo al menos 120 fallecidos y en 2019 se contabilizaron 35 muertes. En 2024, tras las elecciones, en 2024, Sí. se registraron al menos 28 fallecidos y más de 2.400 arrestos. Es importante tener en cuenta que estas cifras pueden variar dependiendo de la fuente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando terminó de pasarlo en estos días, ¿qué habían hecho ellos? ¿Qué había hecho este señor Diosdado? Se había ido a armar a los colectivos. ¿Qué son los colectivos? Los colectivos es que tú agarras aquí un montón de señores que no tienen oficio, que no tienen nada que hacer, les das una moto y les das un fusible, y ellos están ordenados, o se les ordena, para reprimir a todo el que esté de acuerdo o a todo el que proteste. ¿Por qué tú crees que en Venezuela, habiendo pasado lo que pasó, nadie celebró? Claro, por miedo, lógicamente. Porque si celebraron tanta gente, tuviste que en Buenos Aires parecía que estaban no sé dónde, en todas partes, en Estados Unidos, Sí, Miami, sí. en España, todo el mundo en España era así, Madrid estaba full. ¿Por qué en Venezuela no hubo ese tipo de manifestaciones? ¿Tú crees que todos los que están en Venezuela están de acuerdo? Claro que no. Entonces, cuando tú sabes que hay un montón de gente en motos, armados, Sí. y como pasó en tantas protestas, porque nosotros salimos a protestar, y cuando nosotros salíamos a protestar, estabas a la merced de que te pegaran, de que te metieran un perdigonazo, cualquier cosa. Sí, claro. ¿No? Sí, sí. Entonces ahí tú puedes ver que si en Venezuela no ha habido porque pueden haber, así como cuando hubo las últimas protestas o antes de las elecciones que hubo, cuando estuvo María Corina, que en las Mercedes estaba así. ¿Y dónde está esa gente? Esa gente está, pero no puede salir a protestar. ¿Por qué? Porque los están reprimiendo, y los están reprimiendo desde adentro. O sea, no es que va la Guardia Nacional con una tanqueta que es visible. No, yo armo un montón de hombres que andan en unas motos y se meten por unos barrios, y en los barrios, no, en los barrios tampoco, la gente en los barrios está. Entonces, ni siquiera en el WhatsApp. ¿Sabes lo que hacen? Antes de salir a la calle borran todo lo que tengan en el WhatsApp. Yo a mi hijo, con la esposa, no les mando nada que tenga que ver con protesta, con gobierno, con nada. Porque precisamente me da pánico que de repente Sí, yo esté en la claro, calle sí. y le llegue esa información y de repente, Exacto. porque pasa que los paran y ¿qué le hacen? Le revisan el teléfono. Sí, en sí. un país donde tú ni siquiera tienes la intimidad de lo que es tu teléfono. Es Ahí. lamentable, lamentable. Janina, ¿y de aquí en más cuál es la esperanza del venezolano? Bueno, mira, la esperanza para nosotros es que primero tratar de esa gente que está como presos políticos puedan salir, que se pueda convocar a elecciones.
Sabemos que todo el trabajo que se hizo de hormiguita, que lo hizo María Corina Machado, y es muy valioso, pero como dijo este señor, hay que mandar a hacer elecciones porque hay como un vacío de poder. Por eso fue que esta señora está como una presidenta, porque ella era la vicepresidenta, pasa a ser la presidenta, pero hay que llamar a elecciones. Y eso a nosotros no nos preocupa. ¿Por qué? Porque si llaman a elecciones y si se puede poner María Corina Machado como una de las candidatas, va a ganar. O sea, en ese sentido no hay ningún problema. Nosotros no creemos que porque él haya tomado la decisión de no colocarla de una vez, porque es que ellos estratégicamente saben que hay un problema muy de fondo, que es esto que te estoy hablando de los colectivos, de esta cuestión sí, los paramilitares. La represión que hay a nivel del pueblo como tal. Entonces, ellos saben que esta señora es la que puede, como que dice ahorita, medio manejarse y andar en esa charco donde están metidos todos ellos, y creo que todo es estrategia. ¿Se podrá eliminar esa metodología de miedo y de tener al pueblo dominado y callado por la fuerza, sin de forma pacífica lograr un cambio, o habrá que intervenir militarmente para poder cambiar eso? Fíjate que una de las cosas que nosotros siempre esperamos es que las Fuerzas Armadas se unieran a la verdad, y nunca lo hicieron. Nosotros esperábamos que de repente, si a ti como colectivo te vinieran a decir, después de que pasó lo que pasó con Maduro, te vinieran a decir, mira, toma esta arma, para que pudieran decir no. Y sin embargo hay muchos grupos que salieron, porque hay mucho son pocos pero son malos. Sí. Entonces, yo creo que aún falta mucho. Yo creo que de repente van a haber muchos cambios, van a haber gente que de repente tenga que salir de una forma o de otra. Ojalá que sea de la mejor forma, pero que tenga que salir para que las cosas puedan marchar bien. Creo que el gobierno de Trump, lo que yo conozco de gente que vive en pueblos petroleros, es que ya incluso se siente el hecho de que ya las petroleras están como que dicen, mira, va a haber labor. Venezuela en mis años mozos era un país donde había mucho dinero, donde la industria petrolera trabajaba y producía, y era un país rico. Entonces creo que yo no pierdo la esperanza de que las cosas, de que empiece a andar la parte económica, sobre todo la parte petrolera, empiece a andar, que todo comience a mejorar, ¿no? Hay mucha gente que ya de plano está pensando en regresar. Tengo amigos que estaban en Chile y dicen, me voy. Si ya no está este señor, me voy. ¿A ti qué te parece? ¿Que es el momento o habrá que esperar? No, yo te digo porque yo en mi caso, ¿piensas volver? Yo soy una mujer sola con 2 hijos. Creo que es una forma muy vulnerable de presentarme ante una realidad que yo ahora no conozco. La Venezuela que yo conocí no es la misma que está ahorita. Yo tengo casi 9 años fuera de Venezuela. Claro. Entonces, no creo que sea el momento. Pero sí sé que en caso de que mejore de alguna forma, sí quiero ir a visitar, y quiero que mis hijos conozcan su país. Pero no puedo, como que dice, quitarles a ellos la posibilidad de estar en un país democrático como es Uruguay, y donde se sienten bien y donde estamos bien. Muy bien. Muchas gracias, Janina, por tu aporte. Siempre termino llorando. Pero ya es un llanto, ya un poco de alegría también, sí, mezclado con alegría y con esperanza. Sí, además que hay mucha gente, conozco a gente que son extranjeros, que un señor que es peruano, está ahorita en Perú, pero él vivió casi toda su vida en Venezuela, y dice, estoy esperando que me digan vente para irme. Y es Perú, y está en Perú, pero él no se halla en Perú. Claro. Él no se halla en Perú porque él dice que su país es Venezuela. Sí. Y sí, entonces creo que Venezuela es una patria grande, es un país hermoso. Creo que si las cosas mejoran,
Va a ser mucho mejor porque va a haber mucha gente ahora de todos los países, de cada país donde están venezolanos, que va a tener una casa en Venezuela para ir a visitar. Exacto. Muchas gracias, Janina.